tal, amigos? Estamos muy contentos de recibirlos otra vez en su programa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y para hablar de un tema muy importante que nos involucra a todos. Hablamos del doctor Roberto Tapia, quien es un destacado médico epidemiólogo mexicano, especialista en políticas de salud, maestro en salud pública y en ciencias por la Universidad de Harvard y doctor con honores en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, un gusto saludarlo. Igual, Alfredo, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por tener el tiempo pues, de entrevistarlo. Bueno, vamos a empezar esta entrevista con la primera pregunta. Considerando que desde el resfriado común hasta algo tan grave como el SARS, ¿qué hace que esta cepa en particular de coronavirus sea significativamente preocupante para toda la población? Bueno, efectivamente, el SARS-CoV-2, que es como se le llama al virus que provoca el COVID-19, como se le llama a la enfermedad, es de la familia de los coronavirus, por formar parte de esa estructura que tiene, que simula pues una corona con sus espículas, y que sí tiene que tener una relación de familia, digamos, con los coronavirus que han sido identificados desde hace más o menos 60 años, por ahí de los años 1960 se identificaron los primeros 4 coronavirus, que son los que hemos visto más frecuentes en las gripes estacionales, y que pues literalmente provocan entre el 10 y el 20% de los cuadros gripales de cada año. Sin embargo, no habían manifestado ninguna estructura diferente del malestar de un cuadro viral. En noviembre del 2002 apareció un quinto coronavirus que se le llamó SARS. Eso también tuvo su origen en China y afectó a muy pocos países. Y para mediados del 2003 había desaparecido. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente estamos considerando que tuvo una mutación muy importante y que le llevó a no tener capacidad de réplica, tenía una letalidad un tanto baja, entonces terminó desapareciendo del escenario global el SARS. Después, en años posteriores, apareció otro similar que se le llamó MERS, pero que se apareció en el Medio Oriente, sobre todo transmitido por camellos, y ese se ha mantenido, pero en un nivel muy, muy bajo y también con características un tanto de baja letalidad, etc. Y ahora, como todos ya sabemos, a finales del año pasado, en el 2019, apareció el SARS-CoV-2, que tiene, pues todo apunta a que tiene un origen en una combinación de virus, que es un virus que se da entre lo que son los murciélagos y que esos normalmente no pasaba al ser humano, y otro virus que es el del pangolino, que es un mamífero parecido al de un armadillo, es muy similar o de ese tipo, pero que ese tiene otro SARS que sí tiene una característica que sí puede infectar al ser humano. Entonces, parece que es una mezcla de estos dos virus y eso le dio caracterizaciones diferentes. Como sabemos, pues empezó por ser una enfermedad respiratoria, lo sigue siendo, pero ataca unos receptores que se encuentran en la parte interna del organismo, de las vías respiratorias, del sistema nervioso, de los intestinos. Es decir, se fija a estos receptores, se llaman receptores AC2, y es en donde genera ya todo su mecanismo de acción. Entonces, afortunadamente, es un virus muy estable, no ha mutado mucho, solo se sabe realmente de 2 variantes, a una se le ha llamado la S y otra la L, pero no tiene ninguna diferenciación real entre una y la otra. Entonces,
¿Qué es lo que ha hecho de este virus especial? Es que tiene una gran capacidad de transmisión. O sea, se transmite muy rápido, muy fácil, tiene un periodo de incubación, es decir, un periodo entre que entra en el organismo y produce los síntomas, que puede ser hasta de 14 días. Entonces, hay mucha oportunidad y ventana de que la persona transmita sin saber que la está transmitiendo. Entonces, eso ha hecho que tenga una gran y rápida dispersión en todo el mundo. Y además, pues podemos ver que la parte, digamos, de internacionalización del mundo y las interacciones poblacionales, migratorias, cuestiones de comercio, etcétera, pues llevaron a una expansión muy rápida. Por eso es que literalmente podemos decir que es la primera pandemia del siglo XXI y de dimensiones muy importantes. Oh, bueno, excelente, excelente la explicación, doctor. Vamos con otra pregunta que también es muy importante y que involucra directamente a la población y a los gobiernos en general, porque, digo, se ha hablado de muchas medidas que podemos tomar, pero considerando su experiencia y todo lo que nos puede aportar, ¿qué otras medidas adicionales cree usted que se pueden aplicar en nuestras vidas para intentar contener un posible rebrote que pues prácticamente ya está anunciando en varios países? Hoy, por ejemplo, tenemos la noticia que Irlanda regresó pues a un confinamiento severo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían estas medidas adicionales? Bueno, yo retomaría la pregunta, Alfredo, a decir que las medidas centrales preventivas que cortan la posibilidad de infección son las que se están promoviendo. O sea, yo creo que ya terminó el debate de que si el cubrebocas o no. No hay duda de que el cubrebocas es la medida mucho más efectiva. O sea, incluso si lo colocamos desde una perspectiva de prevención, es en dos vías. El uso del cubrebocas permite evitar que una persona que no se sabe enferma, pero que sí está infectada, es decir, a lo que hemos llamado los asintomáticos, o bien que están en un periodo previo a tener sus manifestaciones, porque recordemos que ese periodo de incubación es un tanto largo y por lo tanto puede ya estar haciéndose la reproducción del virus en las vías respiratorias, sobre todo en las vías respiratorias altas. Entonces, cuando platicamos, cuando hablamos, cuando nos reímos, entonces existe este flujo de aire que se expele en cada una de nuestras respiraciones. Por lo tanto, el colocar una barrera, pero además una barrera bien colocada, porque también ha habido cierta irresponsabilidad en el que, si bien ya tomaron la responsabilidad de colocarse un cubrebocas, no cubre nariz y boca. Es muy importante que ese espacio que está involucrado en nuestras vías respiratorias, es decir, la entrada de aire y la salida a través de la voz, de un estornudo, etcétera, es por las dos vías. Entonces, se debe de colocar, y como lo podemos ver en estas láminas, el personal de salud lo tiene muy claro y además lo hemos tenido claro toda la vida. Por eso en los quirófanos se colocan los cubrebocas en nariz y boca para evitar la transmisión. Entonces, ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que también la persona debe de usar el cubrebocas para evitar que le infecten. Entonces, es de las dos vías. Es decir, es una participación corresponsable en el que usa. Y después viene el no tocarse la cara, porque finalmente si ya tocamos alguna superficie, saludamos a alguien, que por cierto también se debe de evitar el saludar de mano. O sea, afortunadamente creo que eso ya permeó socialmente en el que es el saludo de distancia, etcétera, pero el resto es, las manos son un factor para acercarnos el virus a nuestra cara y por lo tanto pasar rápido a las mucosas de los ojos. Y ese es otro tema también, el que sí es conveniente usar alguna cobertura hacia los ojos, porque también la mucosa de los ojos, la conjuntiva de los ojos es la vía de entrada. Entonces estamos hablando el uso del cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y si no hay agua y jabón, el gel alcohol. Y hay una cosa muy importante, Alfredo, y es el que ahorita
debemos si queremos que se mantenga el proceso de recuperación económica, de recuperación a la nueva normalidad, debemos de mantener ya una, digamos, restricción en la convivencia social. Por eso es que justamente las escuelas no han regresado a los espacios físicos, por eso es que muchos de los procesos de enseñanza y aprendizaje se están dando en lo virtual, pero existe lo que se denomina la fatiga de COVID, es decir, ya nos cansamos como sociedad el que tengamos este aislamiento y empieza a haber estas interacciones sociales, este intercambio de la familia y se empiezan a dar estas infecciones naturales porque este es un virus que sí transmite y muy eficientemente. Nosotros en epidemiología usamos un símbolo que es el R0, que es la capacidad de a cuántas personas puede infectar. Y el SARS-CoV-2 tiene la capacidad de infectar hasta 3 personas, pero hay casos en que puede llegar a infectar hasta 15, una sola persona. Entonces, por lo tanto, tenemos que tomar conciencia de eso y evitar estas, si bien muy deseadas reuniones físicas de los amigos, etcétera, pues se deben de evitar. Esa es una de las medidas que yo recomendaría ahorita de postergar hasta una condición mucho más favorable. O sea, y tú dices de un rebrote, la verdad es que no ha terminado el primero. Es la misma curva, la curva nunca llegó hasta un nivel por debajo de lo que llamaríamos control. Esto nunca se ha llegado a control, entonces realmente es un regreso y podemos evitar que sea del tamaño de la curva anterior. Ok, wow, pues ese dato de los números está muy fuerte. Doctor, y la pregunta del millón, el cuestionamiento que todos nos hacemos y el momento tan ansiado, ¿no?, que esperamos. Con base en su experiencia y en todo el recorrido que tiene, ¿para cuándo cree usted posible que haya una vacuna lista a nivel mundial? Pero lo más importante, ¿para cuándo la población mexicana podría tener acceso a esa vacuna? Esto es muy importante, Alfredo. Sobre todo hay que verlo desde un contexto. La vacuna no es la panacea, en primer lugar. ¿Por qué? Y te voy a decir en primer término por qué. Vamos a asumir que todo sale muy bien y tenemos una vacuna en el corto plazo. Primero hay que aclarar que normalmente las vacunas se llevan muchos años en desarrollarse. Hoy la ciencia y la necesidad de encontrar una vacuna ha llevado a tiempos inéditos de tener una vacuna en verdad en tiempos nunca vistos. Entonces, pero se tiene que mantener un tema de seguridad, un tema de que cuando se defina que hay una vacuna, se demuestre a ciencia cierta que es una vacuna segura, que es una vacuna que nos podemos poner sin ningún riesgo o con el riesgo, digamos, ponderado de cualquier riesgo, es decir, el riesgo de tener un poquito de fiebre, de dolor en el punto de la inyección, etcétera, pero que siempre el riesgo es menor del beneficio que va a tener la vacuna. Pero hay otro elemento muy relevante y es que todavía no terminan esas fases clínicas. Lo que se está haciendo ahorita es aprovechar este tiempo para tener todo listo para que si se aprueban las vacunas, que se espera aprobación al final de este año, estamos hablando de que ya se aprovechó el tiempo para arrancar muy rápido la producción de vacunas. Estamos hablando de que ahorita en el tintero, digamos, en el flujo de producción hay alrededor de 20 vacunas. Hay como 200 en fase preclínica y como 20 realmente. Y hay 3 o 4 ya en el último trecho. Pero eso no va a ser antes de diciembre de este año. Pero de ahí viene entonces la fase de producción de la vacuna. Entonces, algunos estiman que van un poco más adelantados, que se estarían colocando las primeras vacunas en el mundo por ahí de finales de marzo, principios de abril. Pero tu pregunta es muy cierta, es decir, ¿en qué tiempo nos va a llevar esta cobertura, digamos, llamémosle universal? Eso sí va a depender mucho de los niveles de producción que se tengan. Pero déjame regresar al tema de la vacuna. No, las vacunas no son 100% efectivas.
Ninguna vacuna es 100% efectiva. Las más seguras alcanzan el 75-80% de en verdad ser efectivas, de en verdad tener niveles suficientes para proteger. Y acá no sabemos cómo resulte, si va a ser el 50, el 70, el 60, y si vamos a suponer vacunas a 100 personas, aunque las hayas vacunado, vamos a asumir que tiene un nivel de protección de eficacia del 50%. Va a haber 50 personas que van a desarrollar el anticuerpo para protegerse y 50 que no. Entonces, en el inter de eso, y más como un complemento, debemos mantener las medidas de uso de cubrebocas, de distancia sana, de lavado de manos, etcétera. Es decir, se suma al arsenal preventivo de la infección. Por eso debemos de ser muy conscientes de eso y no caer en ese mito de que con la vacuna ya estoy en absolutamente protección. No, porque no sabemos si vas a tener la protección o no. Entonces, es un conjunto de intervenciones que hay que mantenerlas independientemente de que alcancemos que todos estemos vacunados. No todos vamos a estar protegidos. Ahora, el gobierno de México ha anunciado un paquete de compras de vacunas muy ambiciosa, 115 millones de personas a ser vacunadas en los próximos 18 meses, lo cual eso es algo histórico también. Es decir, vamos a tener que dar. Y después hay otro fenómeno, Alfredo, y es, alcanzas los niveles de anticuerpos y no sabemos cuánto duren. Si eso nos va a durar 6 semanas, nos va a durar 6 años, nos va a durar 6 meses, no sabemos. Entonces, todo eso todavía falta por conocer antes de poder asumir que vamos a tener una vacuna. De que vamos a tener una vacuna, yo esperaría que sí, pero todavía no sabemos porque faltan la parte final de por lo menos 4 vacunas que ya están en esa etapa, y si todo es positivo, las primeras dosis en Europa las van a empezar a colocar en enero. Nosotros, yo creo que en América, en México, pues estaría, se ha anunciado, hace apenas unos días, el gobierno anunció que en marzo tendría las primeras dosis, ojalá que así sea, pero nos vamos a tener que ir con mucha cautela. Buenísima, la verdad muy buena esta información, sobre todo porque la mayoría de la población está muy desinformada respecto a esto, y creo que estos puntos que acaba de tocar usted aclara muchas de las situaciones y preguntas sobre todo que nos estamos haciendo constantemente. Doctor, una preguntita más. Recientemente en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos se dio un dato en el que se dijo que más del 50% de los nuevos enfermos de COVID es gente joven. ¿A qué se debe que este contagio masivo en un grupo que originalmente estaba considerado como, pues, que no era vulnerable como tal, no era población en riesgo? ¿Qué cree usted que se deba a esto? Bueno, yo creo que conviene aclarar, Alfredo, que la vulnerabilidad la vulnerabilidad de infectarnos es igual de todos. Okay. Es decir, entonces una cosa es la infección y otra cosa es la vulnerabilidad para tener un cuadro severo. Entonces, si ponemos como riesgo de infección, todos lo tenemos. O sea, todo ser humano que interactúa con una persona que trae el virus y lo está transmitiendo y tuvo un contacto que le permitió infectarse, termina teniendo la posibilidad de infectarse. O sea, eso independiente. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está, por ejemplo, en el que vemos que los menores de 10 años también se infectan, y eso es muy importante, pero no desarrollan síntomas prácticamente. Hay muchas explicaciones que nos llevaría mucho tiempo y creo que no es el propósito, pero hay ya una explicación de por qué. En particular, porque el sistema inmune de los niños es distinto, todavía no ha madurado del todo, y muchos de estos receptores que les platicaba al principio, que se llaman receptores ACE, esos receptores casi no existen en los niños, todavía no tienen sus vías respiratorias esos receptores, en cambio se van acumulando con el tiempo. Entonces los niños no tienen manifestaciones, pero sí tienen la infección y sí la pueden transmitir. Entonces, esto es muy importante que se entienda. Después tenemos a la población del otro lado, a los de 60 y más años, que también tienen riesgo de infección,
Pero ¿qué tienen? Ahí sí entra la vulnerabilidad Ok. a un desarrollo grave, perdón. ¿Y qué es eso? Significa que las condiciones preexistentes del individuo, y ahora COVID nos vino a decir que los temas de estilo de vida reflejados en obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes son un factor que incrementan el riesgo de que una persona tenga un cuadro de grave a severo. Entonces, estas cosas es lo que estamos viendo. ¿Y qué estamos observando? Después tenemos a la población, digamos, adulta joven que tiene ya también obesidad. Lamentablemente México es un país de obesos, o sea, el incremento en la obesidad. ¿Y por qué la obesidad? No voy a entrar al detalle, pero la obesidad es una inflamación crónica del organismo, donde se expresa en nuestras arterias, en nuestro sistema de defensa, etcétera. Entonces, esa inflamación crónica, cuando llega el virus y provoca la reacción de nuestro sistema inmune, es mucho más agresiva. Por eso es que necesitamos ahora tener una acción integrada de modificar los estilos de vida y no solo estar preocupados por la infección del COVID, sino estar preocupados en las condiciones de vulnerabilidad ante una infección de COVID. Entonces, ahora, me preguntas de los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? Pues se están moviendo más. Es decir, tuvimos nuestra encerrona, estuvimos guardados. Los adultos de 60 y más años con vulnerabilidad se mantienen resguardados, se mantienen esto, pero empieza a haber, por razones de trabajo, por razones de movilidad, por cuestiones sociales, por las fiestas, etcétera, etcétera. Y eso pasó en Estados Unidos y pasó en Europa y está pasando en México, que se vino el verano y la gente, pues literalmente después de estar en una retracción social, pues se liberan las puertas y vamos, ¿no? Y empieza a haber esa interacción y empieza a haber infecciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los jóvenes se están infectando, estamos presentando cuadros, se están viendo cuadros leves, como se espera, porque afortunadamente el SARS-CoV-2 produce prácticamente 80% cuadros leves, un 15% de graves y un 5% de muy severos. Entonces, esa es la explicación, pero es debido a esta interacción y a esta transmisión mayor que se está dando. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí, Alfredo? Es tomar las precauciones debidas, o sea, tomar muy en serio. Miren, nosotros ya nos cansamos del SARS-CoV-2, pero el SARS-CoV-2 no se ha cansado de estar alrededor de nosotros. Yo creo que esa última frase es la que resume perfectamente todo lo que estamos viviendo y todo lo que no pensamos y escondemos la realidad, ¿no? Que al final de cuentas no vamos a regresar a nuestra vida anterior jamás, simplemente va a ser una nueva normalidad con muchos más cuidados, porque pues seguramente en algún futuro viviremos algo similar otra vez, sin dudas, ¿no, doctor? Correcto. De verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Estoy seguro que a muchísimas personas les va a servir demasiado, nos va a aclarar. Bueno, a mí en lo personal me aclaró muchísimas cosas, dudas que tenía, y yo estoy seguro que a la audiencia que nos escucha, pues les va a servir mucho y sobre todo les va a ser muy útil, y agradecerle por su tiempo. Con mucho gusto, al contrario. Hasta luego, doctor. Bonita tarde. Igual, buenas tardes. Perfecto, amigos, pues nosotros seguimos y vámonos a una cápsula que preparamos para ustedes. El COVID-19 o coronavirus es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2 que se ha descubierto recientemente. Una persona sana puede contagiarse de COVID-19 por estar en contacto con otra persona enferma. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotas que salen de la nariz y la boca de una persona enferma. Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, dolor de cabeza y tos seca. Algunos pacientes pueden también presentar dolores musculares o de articulaciones, dolor o ardor de garganta, escurrimiento nasal, ojo rojo, dolor en el pecho y dificultad para respirar en los casos más graves. Para protegerte y prevenir la propagación del COVID-19 hay que lavarse las manos frecuentemente usando agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol.
Tener una distancia mínima de 1.5 metros con cualquier persona. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantener la etiqueta respiratoria. Eso significa cubrir tu nariz y boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de inmediato. Permanece en casa si tienes síntomas de enfermedad respiratoria. Si tienes tos y o fiebre y o dolor de cabeza y además dificultad para respirar o dolor en el pecho, busca atención médica inmediata. Puedes llamar al número de atención del estado en donde vives o marcar al 911. Y recuerda, para cuidar a los demás, primero hay que empezar cuidándose. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos aquí con el doctor Francisco Pelayo, quien nos va a resolver algunas dudas sobre el coronavirus. Ya saben que pues, en este programa entrevistamos a personajes que se desenvuelven en sus respectivas áreas y que son destacados en sus áreas. El doctor Francisco Pelayo es un cirujano egresado del Centro Médico Nacional con 28 años de experiencia, director de curso ATLS. Y bueno, pues un gusto, doctor, tenerlo aquí el día de hoy en nuestro programa. El gusto es mío, muchas gracias. Perfecto, pues vamos a iniciar con esta pregunta, doctor, y que muchos nos hacemos, ¿no? Si una persona ya tuvo coronavirus, ¿le puede volver a dar y en cuánto tiempo le puede volver a dar? Esa es una muy buena pregunta porque le sigue dando vueltas a los médicos alrededor de todo el mundo. Ya se demostró que hay reinfección, pero el tiempo de reinfección no es exacto. Se calcula que puede ser entre 2 y 4 meses cuando un individuo puede reinfectarse de coronavirus, de acuerdo a lo que se ha visto. No es fácil que se reinfecten, pero sí existe, ya está demostrado y está publicado. Ok, perfecto. En la cuestión de la vacuna, doctor, ¿existe alguna vacuna, algún medicamento en especial o tratamiento que pueda ayudar a erradicar casi por completo el COVID o todavía no hay como tal? No, la vacuna está en desarrollo. Una vacuna para que sea realmente comprobada y todas las pruebas de inmunología que se deben de hacer se llevan hasta 10 años. Aquí se ha tratado de hacerlo a marchas forzadas y se está tratando de sintetizar la vacuna lo más rápido posible. No hay todavía una vacuna que digamos, esta es la buena y esta es la que debemos aplicar. Hay vacunas que no son tan eficientes, la eficacia no es la que uno esperaba y empiezan a haber efectos colaterales. Una de ellas es, por ejemplo, la influenza, ¿no? Algunas personas se vacunan de influenza y les da gripe, les da fiebre, se ponen mal, algunos de ellos, ¿no? Entonces, con este virus tan rápidamente cambiante, debemos ser muy cautos con lo que vamos a hacer con esa vacuna. Hasta el momento no existe una vacuna que diga, esta es la buena y esta es la que se debe de aplicar. Por otra parte, con algún medicamento que sea el específico para el virus, no existe. Hay varios antivirales que se están aplicando, que se están demostrando que han resultado con algunos efectos adecuados para el tratamiento del COVID. Lo que se ha visto es que si se hace el diagnóstico de manera más temprana y se empieza con estos antivirus, el individuo responde mejor, la mortalidad es menos y la morbilidad todavía es menor. Ok, perfecto. Es algo muy, es un punto importante el que aclaró. Doctor, usted sabe que en México la población mexicana en general es muy susceptible a caer en las fake news, en lo que dice la mamá, la tía, los grupos de WhatsApp, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué tan real o qué tan importante es la vitamina D, la vitamina C en una persona para prevenir el COVID como tal? Sí es importante encontrarse bien nutrido y bien descansado. Un individuo, entre mejor nutrido está y con menos factor de estrés y ejercitado, es el individuo que tiene mayor resistencia a las enfermedades. Un individuo desnutrido, un individuo que está afligido por alguna causa que le está poniendo ansiedad, un individuo que tiene comorbilidades, que está obeso, que fuma, que no descansa, esos son a los que peor les va con el coronavirus. Sí es importante estar bien nutrido, es válido dar vitaminas, estar tomando vitaminas ahora
y comer bien, sobre todo saber comer. La comida mexicana es una de las comidas más sabrosas del planeta. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la más sana. Una equilibrada, y entonces sí tenemos problemas por esa parte. De ahí tanto problema de obesidad y de diabetes que tenemos en el país, ¿no? Entonces, sí es importante nutrirse bien y sí es válido estar tomando vitaminas. Ok. Bueno, pues esto es un punto también importante, ¿no? Porque hemos visto muchos decesos a causa de enfermedades como la obesidad, como enfermedades que no tienen que ver con el COVID directamente, pero que agravia, ¿no? La situación. Agrava la situación. Exacto, agrava la situación, perdón. ¿Realmente sirve el plasma como tratamiento del COVID? Es otra de las preguntas. Sí funciona. Ese tratamiento salió primero experimental, pero ha demostrado sus bondades y sí favorece la recuperación de otros pacientes. Hay algunos centros hospitalarios que ya lo están practicando. Fue muy controvertido, no está todavía bien demostrado. La FDA en Estados Unidos no lo quiere aprobar totalmente. Y Cofepris aquí también tiene sus bemoles. Sin embargo, yo sé de hospitales que lo están haciendo y les ha ido bien, ¿no? Entonces, como esto es una curva de aprendizaje, incluso Claro. la que nosotros los médicos tenemos, ¿no? Es una enfermedad nueva que ha sido un reto mundial. Y bueno, ahí vamos, se ha mejorado muchísimo. Ok. Doctor, y finalmente la última pregunta. Mito, realidad. ¿Es verdad que a todos los seres humanos tarde que temprano nos dará COVID, a pesar de que algunos son asintomáticos y ni siquiera se percaten o se hayan dado cuenta que tienen esta enfermedad o son portadores? Sí hay portadores asintomáticos, esos son los peligrosos. Mira, por ejemplo, los niños prácticamente no dan síntomas y son los que le llevan la enfermedad a los abuelos, ¿no? Claro. Cuando viene un niño, le dice, ¿qué abuelo le niega a un nieto, no? Y sí existen los portadores asintomáticos. Ahora, es mentira que todos nos vamos a infectar, eso no es cierto. La humanidad ha sobrepasado las pandemias desde más allá de los romanos y los egipcios. Por ejemplo, la lepra, no todos se contaminaban de lepra y había gente que convivía con los leprosos, ¿no? La Madre Teresa es un ejemplo. Ella abrazaba a los leprosos, cuidaba a los leprosos y nunca les dio lepra. Entonces, hay una cosa que el ser humano en su sistema inmunológico se llama inmunidad pasiva. Por ejemplo, yo puedo estar en contacto con 10 COVID, los inhalo y mis anticuerpos los neutralizan y no me va a dar COVID. Pero si inhalo 10 millones de COVID, lo más probable es que caiga yo enfermo por COVID, porque la virulencia es muy alta, así se define. Entonces, sí tiene que ver la cantidad de germen que yo voy a inhalar para que yo vaya haciendo anticuerpos de manera pasiva. La humanidad va a generar anticuerpos contra este germen y no todos se tienen que enfermar. O sea, se pueden infectar con muy pocos virus, sin embargo, eso no quiere decir que les va a dar la enfermedad, ¿eh? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo he estado aquí en contacto con pacientes con COVID y no me he enfermado. Y lo más probable es que yo ya haya inhalado COVID. Claro. Y de hecho las pruebas no son negativas. Entonces, no tengo COVID como enfermedad. Y es muy probable que yo tenga anticuerpos anti-COVID. Y eso le va a pasar a la humanidad. No quiere decir que toda la humanidad se va a enfermar, ¿eh? Es que queda muy claro ese término entre una cosa y otra, ¿no? Excelente. Realmente esto les va a servir a muchas personas, a nuestra audiencia que nos va a estar escuchando para pues saber discernir, ¿no? Entre lo que la información correcta y pues la información falsa que circula más fácil, desafortunadamente. Doctor Francisco, de verdad, muchísimas gracias por su atención, por sus respuestas y sobre todo por su tiempo. Muchísimas gracias. Para servirles. Que estén muy bien. Hasta luego.